Estamos en el primer gran bloque de la consagración, que son 2 lecciones preliminares para vaciarnos del espíritu del mundo. Vamos a terminar esta lección número 10, que es la gran mentira de la nueva era. Nos quedarían faltando otras 2 lecciones y empezaríamos el conocimiento propio, que es el segundo gran bloque de 7 lecciones. Un tercer gran bloque, que es el conocimiento de María, y finalmente un cuarto bloque, que es el conocimiento de Jesucristo. En la segunda carta de Tesalonicenses 2:1 al número 10, comillas, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. La venida del anticristo irá acompañada del poder de Satanás y de todo género de milagros, señales y prodigios engañosos. Como pueden ver, la palabra nos ha advertido de que vendrán cosas que engañarán a muchísimos. Y es atractiva porque viene con cosas aparentemente buenas. Si fuera completamente malas, pues no las seguiríamos. Pero las causas profundas es ignorancia religiosa, en primer lugar. La pérdida actual de la espiritualidad católica, como una segunda causa. También la gente de Occidente ha perdido el sentido del bien, y todo lo que huela oriental les parece maravilloso. La nueva era aprovecha el sentimiento profundo y primordial del ser humano, del amor y la atracción por esto misterioso, ya que el hombre se postra delante de lo divino, y esto viene disfrazado de divino. También la nueva era tiene la astucia de presentarse como una ciencia, y entonces propone el cuidado de la salud, el desarrollo del poder mental, el desarrollo del espíritu. Una de las cosas más peligrosas de la nueva era se puede resumir en una frase que Gilbert Chesterton, un abogado inglés muy famoso, decía. Él decía que nunca una mentira era tan peligrosa como cuando estaba tan cerca de la verdad. Y es que precisamente lo delicado de la nueva era es esto, que es atractiva porque tiene cositas que parecen verdad y cositas que incluso son verdad. Por ejemplo, te hablan de la necesidad del perdón, que está bien, te hablan de la necesidad de llevar un orden en la vida, de la necesidad de desapegarse a muchas cosas terrenales, pero detrás de esto, detrás de este disfraz aparente de verdad, se esconde la gran mentira de que todo es relativo, que no existe el mal o el bien, de tal manera de que para alguna persona puede ser malo el aborto, pero para otra persona puede ser bueno. Y así entonces no sería un pecado absoluto como lo decimos en la Iglesia Católica. Y ellos dicen, no, depende, hay personas que si tú te sientes bien abortando, así lo hagas con intención, no hay problema, porque lo importante es que tú te sientas bien. Así pues, no es de sorprenderse que cuando una persona llegue donde un brujo, encuentre la imagen del divino niño, o una Biblia, o agua bendita, o cosas de este tipo. Y entonces cuando uno les dice no, que esta persona es un brujo, que eso está mal, que la Biblia prohíbe visitar los brujos, argumentan que al lugar donde fueron eran personas católicas, porque tenían la Biblia, porque tenían la imagen del divino niño o de la Virgen María. Obviamente no va a aparecer el mago Merlín con un sombrero así en punta, una bola mágica, para asustar a las personas. Si ellos se pusieran en esas, la gente no iría allá, porque evidentemente se vería que es malo. Pero, como se disfrazan de bondad, como se disfrazan de personas buenas y hasta de muy católicas, e incluso mandan muchas veces a rezar cosas católicas, entonces la gente cree que eso está muy bien. Pero les advierto, todo esto hace parte de la nueva era. Además, cuando uno lee libros de la nueva era, entre los cuales se encuentran los libros de Deepak Chopra, los libros de Anthony de Melo, los libros de J.J. Benítez, los libros de Dan Brown, oigan bien, Código Da Vinci, todo esto hace parte de la nueva era. Los evangelios apócrifos, el famoso evangelio de Judas, mucho cuidado con todas esas mentiras, que no son nada nuevas, les advierto. Esto viene desde hace tiempo y años, tratando de destruir a la iglesia, pero no lo han logrado, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es promesa de nuestro Señor, y estas promesas se cumplen siempre, porque el Señor no falla en su palabra. Como la película Estigmata o Estigma trató de hacernos creer
que la Iglesia Católica había ocultado el Evangelio donde hablaba el Señor de que el templo estaba en el corazón del hombre. Ese es el Evangelio de Santo Tomás, es un Evangelio apócrifo, es decir, un Evangelio falso, que verdaderamente no lo escribió Santo Tomás, sino lo escribió un gnóstico. La gnosis fue un movimiento que surgió hace mucho tiempo, por la misma época del cristianismo, y que pretendía mezclar el conocimiento del oculto con la verdad de la fe católica. Y entonces hicieron una mezcla, y para que las personas creyeran en sus doctrinas, se inventaron escritos, y para difundir estas doctrinas los firmaban con nombres de apóstoles, pero no deja de ser apócrifos, que significa ocultos, que significa falsos. También están libros como María Magdalena y el Santo Grial de Margaret Starby, y estos especies de libros que nos tratan de hacer creer que Jesucristo era esposo de María Magdalena. Miren esa gran mentira, esta barbaridad. Nuestro Señor sabía para qué venía. Él sabía la misión específica de Él, que era redimir a la humanidad. El Señor no podía casarse con María Magdalena porque Él estaba casado con su Iglesia católica. Además sería un gran engaño a María Magdalena, amarla prometiéndole amor humano, sabiendo que iba a morir en la cruz, etcétera. Es decir, sería una incoherencia total. Estaría Jesús engañando a un ser humano, quizás prometiéndole hijos o algo así, cuando él sabía que iba a morir en la cruz claramente, o sea que no sería Dios. Por ahí decía algún filósofo que si repites una mentira 3 veces la gente empezará a creerlo como una verdad. Pues ya hoy en nuestra sociedad basta repetir una mentira contra la Iglesia una vez para que la gente lo crea como palabra de Dios. Y es increíble que las personas de hoy en día les atrae más esta literatura, estos bestsellers, supuesto entre comillas, pero son personas que nunca se han leído un libro completo de la Biblia, jamás han leído ni la primera página del catecismo, pasaron jugando en la clase de religión, jamás se han interesado por conocer la verdad, pero sí les atrae fuertemente esto y encuentran aquí cosas con que atacar a la Iglesia a la que nunca amaron ni conocieron. Increíble, pero estamos llenos de esto. Por eso hay que hacer una nueva evangelización, aún de los católicos. Que incluso llevan un rosario en su cuello y que van a misa el domingo, pero les falta un encuentro verdadero con Cristo y creen que van a llenar ese vacío que les queda en su corazón. Por no querer encontrarse con Cristo, creen que lo van a llenar practicando el yoga o leyendo esta clase de libros que trae una falsa doctrina, que trae doctrinas engañosas y peligrosas contra la fe. Hay libros también, como los libros de Pablo Coelho, que hace parte de ese movimiento de la nueva era. Escuchen todos estos libros y muchos de ustedes pueden estar sorprendidos porque allí encontraron cosas muy lindas. Y es cierto, hay cosas bonitas, hay elementos muy lindos ahí, no hay que dudarlo. Incluso cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe escribió la notificación contra los escritos de Anthony de Melo, un sacerdote jesuita del siglo pasado, dice que hay elementos muy positivos en estos libros, sin embargo, no son totalmente puros. Y vuelvo a la frase que dije citando a Gilbert Chesterton: nunca una mentira es tan peligrosa como cuando está tan cerca de la verdad. Un sacerdote nos decía en una conferencia que el demonio en el siglo XXI es el personaje más atractivo que hay. Y las personas empiezan a creerse muy espirituales y empiezan a dejar las cosas de la tierra simplemente por ascender. Y te hablan de conceptos de autoestima también. Y te dicen que la autoestima es descubrir que en el fondo eres Dios. Miren esto. La Iglesia también habla de la autoestima, pero una autoestima basada en la verdad, una autoestima reconociéndome como soy, con mis defectos y mis cualidades, procurando corregir mis defectos y día a día engrandecer más las cualidades. Esa es la verdadera autoestima. Pero en cambio la nueva era te habla de una autoestima donde tú simplemente tienes que ignorar que tienes defectos y que realmente en el fondo no son defectos, sino simplemente que te falta un poquito de iluminación. Sí, porque el pecado no existe para ellos. O sea, no es hacer lo que te dé la gana porque tú te lo mereces, con unos falsos conceptos de bien y de mal. Marian Ferguson es una socióloga que escribió la Biblia de la Nueva Era.
donde hay doctrina totalmente contraria a la doctrina católica. Esta mujer decía a finales del siglo XX lo siguiente: una poderosa red, aunque sin líderes, está trabajando para provocar un cambio radical en los Estados Unidos y en el mundo entero. Sus miembros han roto con ciertos elementos claves del pensamiento occidental, y ahí obviamente se refiere al pensamiento cristiano, y puede incluso haber roto la continuidad de la historia. Somos un punto de un cerebro universal. ¡Qué barbaridad! También miremos a Shirley MacLaine, considerada la primera sacerdotisa de la nueva era. Te piden que debes vaciarte de todo, dejar la mente en blanco, totalmente opuesto a la meditación católica, la meditación cristiana, que no nos pide que nos vaciemos y dejemos la mente en blanco. Al contrario, nos pide que nos llenemos del Espíritu Santo y meditemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida los misterios de la fe verdadera, que es la fe cristiana. También está Juan Salvador Gaviota, Escrito por Richard Bach. Es un escritor y aviador norteamericano, y escribe estos libros, reconoce él, en escritura canalizada, o channeling. Y es cuando un espíritu se apodera de la mano y de la mente de esta persona, se considera que Jesús no es Salvador, está la reencarnación, que todo es superación, que cuál Jesús es Juan el Salvador, que es uno mismo a través de superarse, y así. el Papa Pío IX decía que de la fe solo quedará lo que se haya defendido. Estamos perdiendo tiempo leyendo toda esta cantidad de cosas, y hay unos libros hermosísimos que hablan de verdaderos conceptos de superación, de amor, de fraternidad, libros hermosos de los santos, y que están relegados por allá porque estamos perdiendo el tiempo leyendo basura. Y así de fuerte la palabra, basura, en comparación a estos otros libros de la Iglesia que son preciosos.